El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de datos, basándonos primero en el análisis de la distribución de las frecuencias. Esto es muy importante porque esto va a definir mucho cuál va a ser la estrategia estadística que vamos a tomar, ya conociendo cuál es nuestra pregunta, ¿no? Es decir, ya tenemos los datos, tenemos que saber cómo se distribuyen para saber qué métodos o herramientas estadísticas podemos utilizar. Lo primero que hay que ver es que analizar cómo se distribuyen nuestras frecuencias de datos, es decir, recuerden, si nosotros preguntamos mediante una escala de Likert, es decir, en donde tenemos 5 valores que pueden responderse, donde uno es lo más bajo y 5 puede ser lo más alto, pues bueno, tenemos que ver cómo contestó la gente a cada una de estas preguntas o las personas cómo contestaron, pues cómo se fue distribuyendo. Se conoce como la distribución de frecuencias, o de manera gráfica lo vamos a ver como histograma, ¿no? Ok, el histograma en sí es esta gráfica donde están estas observaciones, pero que se proyectan sobre un eje X y un eje Y, ¿ok? Y aquí es donde nosotros vamos a poder ver cómo se distribuyen nuestras frecuencias. Regularmente lo que vamos a estar buscando o lo que se buscaría de manera ideal sería que nuestra distribución de datos sea normal. ¿Qué quiere decir esto? Que en una curva, no sé si recuerdan, en una curva, lo que conocemos por ejemplo como la campana de Gauss, los datos se distribuyen principalmente en medio de la curva. Entonces hace esta forma, esta curva, y los datos deben de representarse de esta manera. Esto nos va a facilitar hacer ciertas inferencias estadísticas, pero pues no siempre sucede, por lo cual tenemos que evaluar cómo se está comportando esta distribución. Y para identificar anormalidades en los datos, es decir, qué nos dicen los datos o qué nos llegan a decir estas anormalidades. ¿Esto qué nos indicaría? Nos indicaría que los instrumentos posiblemente estén bien hechos, que nuestra población fue correctamente elegida, entre otras cosas. Pero a veces, aunque tengamos estos elementos cubiertos, de todas maneras los datos pueden no distribuirse normalmente, precisamente porque los datos son muy heterogéneos, muy variados entre las personas, ¿ok? Además, que sí pudiera haber algún error en nuestros resultados, ¿no? Cuando no se distribuye de esta manera, vamos a tener una serie de asimetrías o de falta de normalidad. Falta de simetría en inglés se llama skew. Es decir, que nuestra distribución en esta campana de Gauss o en esta gráfica de distribución o en este histograma se sesga hacia uno de los lados. Ya no se concentra en esta parte del medio, sino que se va hacia la izquierda o hacia la derecha. El otro concepto es el de pointiness o llamado kurtosis. El elemento de la kurtosis es cuando nuestra gráfica puede que se esté distribuyendo más o menos en esta parte central de los datos, pero se está distribuyendo muy hacia arriba o muy hacia abajo, es decir, el pointiness es como el pico de la gráfica, y esto nos va a decir que también hay anormalidades. Entonces algo está pasando con nuestros datos y tenemos que trabajar en ello para poder hacer un análisis limpio y un análisis que realmente nos lleve a dar conclusiones objetivas y no vayamos a dar conclusiones sobre un error en la captura de nuestros datos o bien en la distribución de nuestros datos. Sin embargo, en estadística vamos a tener herramientas que nos ayuden, a corregir estas curvas o bien a tratar datos cuando nuestra distribución es normal o no es normal. Es por eso que es bien importante primero tener identificado cómo se distribuyen estos datos. Parte de la kurtosis vamos a encontrar que la kurtosis puede ser de 3 tipos. Puede ser leptocúrtic, mesocúrtic y pleiticúrtic. La leptocúrtic es, como observan aquí, es cuando la curva está muy orientada hacia arriba, es decir, tenemos los datos ni siquiera como una curva normal, que más o menos deberíamos estar en medio, ¿no? de los datos en nuestro eje X y Y, más o menos estaríamos por ahí en medio de los datos. Bien, el leptocúrtic hace, o lo que nos está indicando es que los datos se están elevando por encima de lo que se esperaría. Esto puede ser por diversas causas. Una de las más comunes es porque existen los outliers. Los outliers, como su nombre lo indican, son estos datos
que están fuera de esta distribución, o estos datos que están muy alejados de los demás datos. Hagan de cuenta, tenemos un ejemplo como muy sencillo, es que queremos analizar el promedio que tiene el grupo en calificación, y sacamos un promedio de sus calificaciones y andan por ahí del 80, pero alguien tiene 100. Esa persona en particular podría, de acuerdo a un análisis estadístico, ser un outlier. Entonces, si yo no considero que es un outlier, puedo estar generando datos o tratando de analizar a esa muestra junto con ese dato, cuando en general ese dato no corresponde. Es un dato anormal que no corresponde. No es que sea normal que saque 100, sino que tendré que ver si ese dato realmente me está influyendo en mis resultados estadísticos, o tengo que darle un tratamiento especial mediante diferentes herramientas que tenemos, o bien ese dato realmente fue porque a lo mejor si realmente la evaluación fue correcta. Sería como un ejemplo, ¿no? Y en el último de los casos tenemos al Platy-Kurtic, que el Platy-Kurtic lo que nos estaría diciendo es que está por debajo de la distribución normal, y nos podría estar indicando también que tenemos un valor que está por debajo de la distribución. Entonces, no quiere decir que porque ya tengamos datos fuera de esta distribución, ya por eso ya no podemos hacer el análisis. No, nada más tenemos que saber qué análisis vamos a hacer. De hecho, va a depender de la cantidad de muestra y de la población y de otras cosas, y de ver si se cumple algo que está dentro de una teoría del límite central, en donde cierta cantidad de datos suelen distribuirse en esta porción de la curva, y datos o un número de datos más grande puede ya tender a distribuirse fuera de esa curva. Podemos ver o podemos tratar de saber si vamos a utilizar algún tipo de estadística paramétrica o no paramétrica. La paramétrica, en términos muy generales, nos está diciendo que está hecha para esta distribución normal, cuando estos datos realmente se representan como lo están viendo aquí en esta gráfica. De otra manera, la no paramétrica está hecha para cuando no cumplimos con estas indicaciones, ¿no? Y también va a ser requerido otro tipo de análisis que verán más adelante, como los análisis de homogeneidad de los datos. Bien, entonces eso sería todo respecto a la distribución de las frecuencias. Espero que el tema les haya quedado claro, y si hay dudas, ya saben, lo podemos comentar en el área de discusión. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos pronto. Nos vemos. Bye.